vamos a hablar sobre el simbolismo de la Navidad. No hace, creo, si no estoy mal, 2 semanas, creo, hicimos un estudio sobre lo que es la simbología astral para aprender a interpretar nuestras experiencias astrales o sueños, ¿verdad? Los que no hayan visto ese estudio pueden buscarlo aquí en la página, que está, pues como todas las conferencias que hacemos por aquí por Facebook, quedan grabadas ahí. Ahí está ese estudio. Ese estudio nos invitaba a nosotros conocer ese lenguaje simbólico que se maneja en las dimensiones superiores. El lenguaje simbólico, que es un lenguaje intuitivo, es el lenguaje que manejan los seres conscientes, seres de conciencia despierta. Es el lenguaje realmente del universo. Es un lenguaje bastante rico. Y todo el conocimiento que en ese estudio se los explicaba, ustedes cuando empiecen a comprender, a despertar también su intuición y a comprender ese lenguaje astral o ese lenguaje intuitivo, ese lenguaje simbólico, se van a dar cuenta que todo el conocimiento siempre ha estado presente en todas las culturas y que ha quedado encriptado en mucho de lo que es el arte, en mucho de lo que son las arquitecturas, en mucho de lo que es la literatura, en esos textos sagrados, el conocimiento está ahí oculto. No lo podemos comprender a menos que despertemos la intuición, porque nosotros aquí en el plano físico manejamos una lengua muerta, lenguas muertas en general, un lenguaje, un modo de comunicarnos bastante primitivo, bastante, digámosle que muy pobre. Entonces, nosotros tendemos a leer esos textos sagrados, esas grandes enseñanzas que dejaron los grandes maestros, etcétera, etcétera, a letra muerta. No sabemos ver, no podemos percibir las realidades que hay detrás de aquellas vivencias, de aquellas enseñanzas, de aquellas parábolas con que nos ilustraban o trataban de ilustrarnos grandes verdades. Ustedes se van a ir dando cuenta que la misma vida de esos grandes maestros, esos grandes seres, fue una parábola, una simbología. Existe lo que es, por ejemplo, el drama cósmico de la cristificación. Es un proceso que se debe representar en cada raza, y los maestros más elevados son los que, digámosle que se les da esa misión de representar en una raza ese drama cósmico de la cristificación. Y eso se hace para que quede grabado en la memoria colectiva lo que son procesos internos. Solamente cuando la persona pues ya va despertando lo que es su conciencia, va despertando su intuición y aprende a interpretar aquello que está escrito entre líneas, lo que nos quiere decir esa parábola, lo que nos quiere decir esa enseñanza, lo que nos quiere decir la misma vida de tal o cual persona, pues entonces empezamos a comprender que todo lo que es afuera es adentro, que nos están ilustrando es un proceso interno que cada uno de nosotros como chispas divinas debemos de vivir. Entonces ahí este proceso de la Navidad, que todos los años lo celebramos y está ahí realmente con un mensaje tan rico, tan profundo, pero que hasta que no analizamos esa simbología oculta, que eso es lo que significa esotérico, que hay detrás de la Navidad, pues simplemente pasamos un año tras otro celebrando Navidades sin llegar a comprender que debemos de vivir, de celebrar nuestra propia Navidad, la Navidad del corazón. Entonces vamos hoy a estar analizando pues esa simbología que encierra lo que es la Navidad, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar mirando esto de la Navidad del corazón. Nosotros vemos la misma palabra Navidad. La palabra Navidad viene del latín nativitas, que significa nacimiento. Todos sabemos que en Navidad lo que se celebra es pues el nacimiento del niño Cristo, el nacimiento del niño Dios, ¿verdad? Claro está, también estamos muy claros de que con el paso del tiempo, la caída en involución de la raza, la degeneración social en que nosotros vivimos, pues esta festividad, como muchas otras, pues se ha convertido más allá que en una remembranza de aquello tan sagrado que es el nacimiento del niño Dios,
se ha convertido pues en una época de pachanga, una época de borracheras, una época de juerga, una época de todo, menos que de recogimiento, menos que de reflexión, menos que de buscar esa Navidad en nuestro corazón. Ya que nosotros estamos recibiendo este conocimiento, pues obviamente tenemos que hacer un proceso como de devolvernos. No podemos seguir pues la ruta degenerativa que llega toda la sociedad, sino tenemos que pararnos un momento y reflexionar a dónde me lleva todo esto. ¿Qué es lo que estoy haciendo con estas enseñanzas tan profundas y tan sagradas? Realmente, ¿qué estoy haciendo incluso con mi propia existencia? ¿Voy a pasarme un año tras otro en lo mismo, cometiendo los mismos errores? En Navidad se alimentan muchísimos defectos psicológicos. Por ejemplo, el yo del alcohol aprovecha en la Navidad para engordarse increíblemente. Yo es de la nostalgia, yo es de la lujuria, toda clase. Aprovechan estas festividades para engordarse, nuestro ego se agranda cuando o lo trascendente de esta Navidad es recordarnos que hay un trabajo que nosotros debemos hacer en el cual debe nacer en nuestro interior esa fuerza de nuestra conciencia que es el Cristo y que esa fuerza debe empezar a desarrollarse en nuestro interior. La idea es que nosotros vivamos en nuestro mundo interior lo que es la Navidad y ese va a ser pues el evento más importante en toda nuestra existencia. Cuando nace el Cristo en el corazón de un hombre, pues eso realmente lo conocen en todos los rincones del universo, porque es algo de una trascendencia increíble. Entonces, bueno, pues aprendamos qué es esto de la Navidad y veamos cómo en la vida de esos grandes maestros realmente hay eso, es una parábola, hay una simbología de un trabajo que nosotros debemos hacer. Esa simbología de la Navidad nosotros la encontramos como que más que todo en el libro sagrado que se le conoce como la Biblia, en la parte del Nuevo Testamento. Ahí nosotros vemos el nacimiento del Cristo, el desarrollo del Cristo, bueno, lo que es la Navidad, ¿verdad? Pero resulta que todo este proceso de la Navidad tiene su inicio en lo que es el Antiguo Testamento o el Viejo Testamento, en lo que es incluso la parte del mismo Génesis, el principio de todo. Este trabajo de conocimiento de sí mismo, de búsqueda de la autorrealización, está dividido en tres grandes montañas, tres grandes trabajos, de los cuales hablamos pues en detalle en las conferencias de la fase B. El primer trabajo que debe hacerse es el trabajo de la primera montaña, en el cual nosotros vamos a crear unos cuerpos solares. Nos vamos a volver hombres verdaderos, porque como incluso lo hablábamos en la conferencia de ayer, donde veíamos los 7 cuerpos, mientras nosotros no desarrollemos esos cuerpos internos que nos van a permitir tener poder sobre nuestra tierra, nuestra parte sexual, nuestras aguas, nuestra parte instintiva, nuestro fuego, nuestra parte astral, nuestro aire, ¿verdad? Nuestra parte mental y llegar a tener una voluntad solar, nosotros realmente no somos hombres, estamos en estado de animales intelectuales. Entonces resulta que el trabajo del Viejo Testamento, esto que se desarrolla en el Génesis, que empieza con la creación, que se hace en 7 días, representando esos 7 cuerpos existenciales que debemos de desarrollar, y lo que es todo el proceso que vivió el Moisés, pues representa ese primer trabajo que nosotros debemos hacer de ascensión de la primera montaña, que ahora vamos a ver un poquito en detalle. Y el trabajo de lo que es el Nuevo Testamento ya nos indica lo que es el nacimiento del Cristo, que es cuando inicia el trabajo de la segunda montaña y culmina con el Apocalipsis, que es el trabajo que viene a hacer esa fuerza Cristo en el interior de cada ser humano para liberarlo completamente de todas las causas del error y salvar prácticamente nuestra alma. Entonces, ya el tercer trabajo, que es el trabajo de la tercera montaña, pues ya es un trabajo de completamente sacrificio por la humanidad. Entonces, para nosotros hablar de Navidad, necesariamente tenemos que empezar por el principio. Tenemos que comenzar por este Viejo Testamento en lo que es el nacimiento y la vida de aquel maestro que se llamó Moisés, que realmente toda su vida lo que representa es una simbología de una fuerza
que debe nacer en nuestro interior. Nosotros vimos, si conocemos algo de lo que es esta historia de Moisés, en caso de que no, pues aquí se van a ir enterando, pues este Moisés era un israelita que lo dio a luz pues una mujer israelita. Pero resulta que para esa época, cuando nace el Moisés, los israelitas eran esclavos, se encontraban esclavos en Egipto. ¿Okay? Egipto realmente lo que representa es el ego. Miren que tiene incluso la misma dos palabras, dos letras que inician, EG, del ego. Esa es la representación de Egipto. Israel representa, como ustedes ven en el texto sagrado, el pueblo de Dios. Realmente lo que representa son todas esas esencias divinales que se encuentran esclavizadas, que se encuentran atrapadas dentro de lo que es el ego, dentro de todos nuestros yoes. En esa época, como les decía, Israel era esclavo de Egipto y el faraón había dictaminado que todos los recién nacidos pues serían ejecutados. Había enviado esa orden para la época en que nació el Moisés. El faraón pues representa es la fuerza de la logia negra. Y la logia negra pues son todos esos, esa fuerza de la logia negra son todos esos seres que han despertado, que han decidido despertar para el mal, que están en la sociedad, pues obviamente intensificando todo el tiempo, promoviendo el sueño de la conciencia en toda la humanidad, el engordamiento del ego en toda la humanidad, porque la logia negra se alimenta de la humanidad inconsciente, pues somos esclavos de la logia negra, porque somos esclavos de nuestro propio ego. Mientras nosotros estamos dándole satisfacción a nuestros deseos egoicos, pues hay entidades negativas que asimismo se están alimentando de nosotros, se están alimentando de nuestra inconsciencia. Por lo tanto, la logia negra siempre va a buscar eso, va a buscar fulminar lo que es la conciencia. Eso fue lo que pasó para la época del nacimiento de Moisés. Pero resulta que su mamá procuró salvar a Moisés y lo hizo poniéndolo en una canastita en lo que es el río Nilo, en Egipto. Y de esa forma buscando salvar al niño. El niño fue flotando en esa canastita y llegó y fue rescatado por una princesa egipcia que se encontraba en ese momento bañándose ahí en el río, encuentra la canasta, entonces ella, la princesa, adopta al niño. Al niño le ponen por nombre Moisés, que significa el salvado de las aguas. Ahora bien, ¿qué simboliza Moisés en nuestro mundo interior? El Moisés es una fuerza. Y es una fuerza que nosotros rescatamos cuando empezamos a hacer un trabajo para parar con la fornicación. Recordemos que nuestra energía creadora sexual pues simbolizan esas aguas internas. Cuando ustedes ven el agua en el mundo astral, están viendo pues su energía creadora sexual. Entonces, del trabajo que nosotros hacemos para lograr la castidad, para dejar de fornicar, es decir, para dejar de sacar de nuestro cuerpo la energía creadora sexual a través del orgasmo y la eyaculación, nosotros vamos rescatando una fuerza que nos va a permitir o que nos va a ayudar a hacer ese trabajo de creación de esos cuerpos internos. Y esa fuerza internamente se le conoce como el Moisés, la fuerza que es salvada de esas aguas. Entonces, esta princesa egipcia pues rescata a Moisés, lo toma como su hijo, lo lleva a su casa, lo adopta como su hijo. Pero pasa que la mamá de Moisés, que es de Israel, se las arregla para que la empleen como niñera allá en la casa de la princesa. Esa es la historia bíblica del Moisés. Entonces está Moisés siendo criado por esta princesa egipcia y a su vez está siendo instruido también por su madre israelita, que es su institutriz o su niñera. Entonces es muy importante que nos vayamos dando cuenta de qué va todo esto, de qué son esas fuerzas
internas, esas distintas partes autoconscientes de nuestro ser, que a medida que nosotros vamos trabajando, van entrando en actividad y nos van permitiendo ir haciendo este maravilloso trabajo que es realmente el objetivo de nuestra existencia. ¿Ok? Este Moisés bíblico es instruido en dos sabidurías. Es instruido por su madre, la princesa egipcia, o su madrastra, que lo adoptó, en la sabiduría de Egipto. Sabemos ya que Egipto representa lo que es el ego. Y por otro lado, es instruido también en la sabiduría del pueblo de Israel por su madre biológica, que en ese caso funge como su niñera. Ahí también hay una enseñanza muy interesante. Y es como cuando nosotros vamos desarrollando esa fuerza en nuestro interior, vamos despertando la conciencia, practicando los tres factores para la revolución de la conciencia, nosotros asimismo vamos recibiendo dos tipos de sabiduría. Una, la sabiduría que nosotros vamos extrayendo del ego. Cada vez que uno elimina un defecto psicológico, de esa muerte de ese yo se rescata sabiduría, se rescata luz, que es pues muchísimas comprensiones. Toda esa sabiduría que esa esencia fue adquiriendo mientras estaba atrapada, condicionada por ese defecto psicológico, nosotros la obtenemos una vez que el defecto psicológico se muere. Esa es la sabiduría de Egipto, la sabiduría del ego. Pero asimismo, cuando nosotros vamos haciendo el trabajo del nacimiento espiritual, nuestro ser, ese 3% de conciencia que es nuestro guía, pues también nos va dando una sabiduría. Ese 3% se subdivide en Padre, Hijo y Espíritu Santo, que también son el Padre y la Madre, que es el Espíritu Santo, y la fuerza del Hijo. Esas son las tres fuerzas principales de nuestra conciencia. Si ustedes ven, la misma palabra Israel pues encierra lo que son esas tres fuerzas, porque el Is viene de Isis, que representa a Dios Madre. Ra, pues, representa a Dios Padre. Y Él representa a Dios el Hijo. Ahí está ese 3% y esa sabiduría que nosotros vamos recibiendo también a medida que vamos avanzando en las distintas iniciaciones. Entonces, ese es el simbolismo que encierra esa instrucción de Moisés en esas dos sabidurías. Cuando Moisés ya es adulto y Moisés pues ya se entera de que él realmente es un israelita, Moisés incluso ve cómo, porque Moisés crece siendo parte pues del reinado, porque es hijo de la princesa. Ve cómo los israelitas son sometidos, ve cómo los israelitas son golpeados, son esclavizados por Egipto, entonces empieza a nacer en su interior un anhelo de liberar a estos israelitas. ¿A quiénes representan los israelitas? Se lo mencionaba al principio, el pueblo de Dios en nuestro interior representa todas esas esencias de conciencia, todo ese 97% de esencia que está atrapado en el ego. Cuando Moisés ya tiene una edad madura, Dios le dice a Moisés que rescate al pueblo de Israel, que lo libere de su esclavitud. Y esa es la misma misión que tiene nuestro Moisés interior, rescatar a todas esas esencias que están actualmente atrapadas dentro de nuestros defectos psicológicos. Pero ¿qué pasa? Que Moisés, cuando va y le pide al faraón que libere a los israelitas, pues el faraón se niega. Para nada, no porque yo voy a dejar ir a mis esclavos. Pues resulta que el faraón representa esa mente tirana que nosotros todos tenemos, que no quiere realmente liberarse, que realmente quiere seguir enfrascado en el ego, en sus placeres, esa mente tirana que realmente cuando uno quiere hacer el trabajo le quiere tirar y yo no voy. Eso no me gusta, eso va a estar difícil, eso mejor nos dedicamos a hacer dinero, mejor nos dedicamos a terminar esos estudios y todo, y nunca va a dejar que se haga el trabajo que se tiene que hacer. Sin embargo, esta fuerza, este Moisés, hace unas cuantas proezas, dirigido, claro que está, por Dios, que es pues nuestro ser, para que entonces el faraón acceda
a liberar esas esencias. Por ejemplo, el Moisés le demuestra el poder de Dios al faraón, convirtiendo su vara en una serpiente cobra. Y bueno, los israelitas pues ahí tratan de hacer lo mismo, pero la serpiente incluso se traga a la serpiente de los súbditos, de los ayudantes ahí del faraón. Fíjense lo curioso, que en todo esto hay una simbología muy interesante. ¿Qué representa la vara? La vara representa nuestra columna vertebral. ¿Qué simboliza la serpiente cobra? La serpiente cobra simboliza la serpiente Kundalini, ese fuego sagrado, esa serpiente de fuego que enciende en nuestro interior cuando nosotros ya hacemos la transformación de nuestras aguas. Llegamos a purificar esas aguas, estamos practicando suprasexo con nuestra pareja, entonces despierta en nuestra columna vertebral lo que es el Kundalini, que también se conoce como la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Entonces ahí el Moisés le está mostrando al faraón el poder de esa energía creadora sexual. Lo que pueden dar pues esos guardias egipcios pues es solamente mostrar su cundartiguador, que es esa serpiente pues digámosle que corriente, en la que transformaron ellos tratando de igualar el poder de Moisés, en la que transformaron sus varas. Sin embargo, esta serpiente cobra pues se come a esas otras serpientes, simbolizando esto, que esa serpiente Kundalini que se despierta cuando nosotros hacemos el trabajo de enviar nuestra energía creadora sexual hacia adentro y hacia arriba, es una serpiente supremamente poderosa, más poder que todo el poder que puede tener la logia negra. Realmente el poder de un mago blanco, el poder de la logia negra no se le asemeja, pero en lo absoluto. Entonces, ¿qué simboliza esto? Que cuando la persona empieza a trabajar con su energía creadora sexual, empieza a despertar ese fuego sagrado, empieza a gestarse en ese interior esas transformaciones innegables que se dan. Cuando una persona empieza a lograr la castidad, pues obviamente nuestra mente se tiene que terminar por convencer de que esto es real, de que hay un camino iniciático que realmente se comienza y que da sus frutos, se empieza a ver las transformaciones radicales que se empiezan a dar en nuestro interior. El faraón pues ahí como que quiere quedar convencido, pero no. Y entonces, ¿qué hace el Moisés? El Moisés desata las plagas y son distintas plagas. Estas plagas representan el karma. Todos nosotros los que estamos en este camino debemos enormes cantidades de karma. Todo el mundo debe enormes cantidades de karma. Porque cada vez que nuestros efectos psicológicos actúan, en lugar de que actúe nuestra conciencia, pues obviamente generamos daños a nosotros mismos, a nuestra energía, a nuestro ser, generamos daños a las demás personas y todo eso nos va acumulando un montón de deudas kármicas que lamentablemente mientras no tenemos el conocimiento vamos por la vida pagando con dolor. Resulta que cuando ya nosotros queremos autorrealizarnos, que ya queremos liberarnos, tenemos que empezar a pagar por todas esas deudas kármicas que tenemos pendientes. Tenemos que pagar el karma de 7 existencias para poder liberarnos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, pues empiezan a soltarnos karma que tenemos que empezar a pagar y entonces empiezan las situaciones, empiezan las enfermedades, empiezan las complicaciones, pero cuando empiezan a soltarnos esos karmas, ese mismo karma a nosotros nos sirve como estímulo para trabajar, como estímulo para hacer la obra. A veces uno está ahí como que sí, como que trabajo, como que no, pero ya le empiezan a uno a anunciar que se le viene tal karma, que se le viene tal recurrencia, que se le viene tal enfermedad. Eso se lo anuncian a uno en el plano astral. Y entonces, ¿qué uno hace? Inmediatamente se pone las pilas, empieza a hacer negocios con la ley divina, empieza a hacer sacrificio por la humanidad, empieza a ponerle la ficha a la muerte psicológica, porque comprendemos que son nuestros propios defectos lo que nos han generado esos karmas. Entonces ahí sí nos animamos a trabajar. Ojalá no fuera así, ojalá nosotros trabajáramos y cogiéramos ánimo simplemente por la comprensión de la importancia de este trabajo, pero la realidad es que muchas veces es el karma el que nos termina motivando a hacer el trabajo.
Una de esas plagas que soltó ahí en Egipto, pues fue la muerte de todos los primogénitos. Cuando ya se llegó a ese punto, pues el faraón no le quedó de otra que liberar a Israel. Y Moisés dirigió al pueblo de Israel para lo que era el Mar Rojo, y Moisés divide el Mar Rojo para que Israel pueda pasar y pueda llegar a esa tierra prometida. ¿Qué simboliza este Mar Rojo? Nosotros vemos en la conferencia de la fase B, la número 5, que es justamente la que vamos a ver el próximo martes, que para que nosotros empecemos a fusionar esas esencias en nuestra columna vertebral durante la práctica de suprasexo, primero tenemos que hacer un proceso de purificación de estas aguas. Cuando nosotros empezamos en el conocimiento, pues llegamos de la fornicación. Por lo tanto, todos llegamos con esas aguas en un estado negro, oscuro, putrefacto, porque todo el tiempo le estamos contaminando esa energía sexual y la estamos expulsando con la fornicación. A medida que empezamos a trabajar en lo que es la muerte psicológica, a negarnos a esos deseos del ego, esas aguas se empiezan a limpiar y pasan ya a un estado de aguas blancas o aguas cristalinas. Ustedes pueden en el astral ver ese proceso, cuando ya sus aguas se empiezan a limpiar. Pero ese trabajo tiene que llevarse a un mayor nivel. Y tenemos que trabajar para estar equilibrando los centros, tenemos que estar trabajando para eliminar esos defectos en sus detalles, ser cada vez más detallados en la muerte del yo, en la autoobservación. Cuando uno empieza a trabajar a morir en los detalles, entonces esas aguas van pasando de blanco a amarillo, que ya es un nivel de pureza mayor de ese mercurio interno o de esas aguas. Ahora bien, para que se dé la prendida del fuego sagrado, esa energía debe llevarse a un nivel todavía mayor de pureza. Es decir, que la persona tiene que seguir haciendo sus esfuerzos por morir de instante en instante, por no dejar que el yo psicológico se robe la energía. Entonces debemos estar muriendo en marcha, muriendo en todos los yoes de la fornicación para tener una castidad, y luego de que se pasen unas pruebas internas, unas pruebas de fuego, entonces se da que si esa persona está practicando suprasexo con su pareja, la prendida del fuego sagrado. Es decir, que esas aguas pasan de amarillo a rojo. Cuando internamente una persona ve que esas aguas ya están de color rojo, pues eso simboliza que esa persona ya ha aprendido el fuego sagrado. Esa serpiente kundalini se ha despertado y por lo tanto cada vez que vaya de ahí en adelante a la práctica de suprasexo, esa energía creadora sexual que transmuta se va a empezar a condensar en la columna vertebral. Es decir, que todas esas esencias que esa persona está liberando con la muerte psicológica, cada vez que vaya a la práctica de suprasexo, ahora las va a poder fusionar en esa médula espinal. Ese es el simbolismo de que Moisés abre el Mar Rojo para salvar a ese pueblo de Israel. Ese Mar Rojo, pues son esas aguas rojas, que es la energía creadora sexual, y ese Israel, pues son esas esencias que van siendo liberadas y que ya van siendo conducidas y transmutadas, condensadas ahí en la columna vertebral. Ustedes ven que Moisés logra liberar a todo el pueblo. A última hora el faraón pues no le gustó la idea, dijo, no, esperen, ¿cómo así? ¿Por qué me dejé llevar mis esclavos? Manda a todo su ejército, pero lo que hace Moisés es que cierra y todo ese ejército se ahoga y esas esencias o ese Israel ya queda liberado, y entonces de ahí en adelante entra un proceso que es el camino por el desierto, donde duran 40 años caminando en el desierto rumbo a lo que es la tierra prometida. Ese caminar 40 años por el desierto también tiene su significado en torno a lo que es el trabajo interior, porque el camino iniciático que empezamos a andar una vez que se prende ese fuego sagrado, pues internamente se representa como un desierto. Entonces, cuando se da cada una de las creaciones de los cuerpos, es una iniciación. Primero tenemos que regenerar el cuerpo físico,
que es llenar de energía las 33 vértebras, y esa es la primera iniciación. Luego tenemos que llenar las 33 vértebras una nueva vez, y entonces se completa la segunda iniciación, que es la regeneración del cuerpo vital. Tenemos que llenar de 33 vértebras nuevamente, y ahí vamos a estar creando lo que es el cuerpo astral, y vamos a llenar esas 33 vértebras nuevamente, y ahí vamos a estar creando lo que es nuestro cuerpo mental. Cada una de esas iniciaciones conlleva procesos probatorios, conlleva procesos pues difíciles de pago de karma, yoes específicos que hay que trabajar para avanzar y culminar esa iniciación, muchísimas pruebas, como les decía, y todo ese camino internamente es como andar un desierto, ir ahí avanzando, pasando las pruebas, pasando las crisis, logrando las comprensiones, para ir avanzando en ese camino de iniciación de la primera montaña. Hay algo muy interesante, que cuando nosotros estamos culminando la cuarta iniciación, cuando terminamos de crear ya lo que es el cuerpo mental y pasamos a la quinta iniciación, que vamos a crear ese cuerpo causal, nosotros nos vamos a encontrar con la decisión del camino, y nosotros vamos a tener que elegir en ese punto uno de dos caminos: o tomamos el camino de la espiral, que es el camino del nirvana, o tomamos el camino directo, que es el camino del Cristo, el camino que nos va a llevar al trabajo de la segunda montaña. De 1000 iniciados que llegan a ese punto, 999 escogen el camino del nirvana. ¿Por qué? Porque el camino del nirvana es como que ustedes digan unas vacaciones, es que ustedes digan: no, yo no voy a tomar porque ese camino directo, esa segunda montaña es muy difícil, yo mejor me cojo por aquí y me voy unos cientos o miles de años a vivir en pues estados nirvánicos, paradisíacos, ya habiendo creado esos 5 cuerpos, ¿verdad? Ya habiéndose desarrollado como un hombre, toma ese camino que es pues el más fácil, pero es un camino de espiral, se queda estancado en el nivel de hombre, no sigue avanzando hasta convertirse en lo que estamos llamados a ser, seres absolutos, seres autorrealizados, sino que traicionan pues al Cristo. El Cristo de una persona que toma el nirvana nunca nace, sino que pues se queda la persona pues ya solamente en ese nivel. Pero a donde nosotros vamos, nuestra mira es al absoluto, es a lograr la autorrealización. Y lograr la autorrealización implica que tomemos el camino directo, que es el camino que nos va a llevar a la segunda montaña. Es allí, cuando nosotros vamos haciendo las distintas iniciaciones, nosotros vamos condensando todas esas energías, todas esas esencias en nuestra médula espinal. Cuando nosotros estamos en ese punto de elegir el camino del nirvana, estamos en la creación del cuerpo causal, que es aquí a la altura de la laringe, en nuestra columna vertebral. Y tenemos que terminar de llevar esas esencias hasta aquí arriba, hasta los centros superiores, para culminar ese trabajo de la primera montaña. La tierra prometida, a donde el Moisés llevaba a los israelitas, son esos centros superiores. Esa es la simbología. Esas esencias debemos de llevarlas hasta arriba. Para eso tenemos nosotros que tomar el camino directo. Una persona que toma camino directo, que de 1000 que llegan por ahí, pues uno lo hace, esa persona es alguien que ya creó su alma humana, ya tiene sus 5 cuerpos, por lo tanto ya tiene lo que es un alma humana. Cuando toma la elección del camino directo, entonces esa persona se une con su alma divina, que es Buddhi, que se encuentra a la altura de nuestra glándula pituitaria. Esas dos almas están simbolizados por 2 triángulos. El alma humana está simbolizado por un triángulo ascendente. El alma divina, que viene a unirse a esa alma humana, está simbolizada por un triángulo descendente. Cuando esos 2 triángulos se unen, se forma esa estrella de David o la estrella de Belén, que es esa estrella de 6 puntas que representan el matrimonio perfecto, la unión de esas 2 almas. Cuando esas 2 almas se unen, cuando se da esa unión entre lo humano y lo divino, por eso se dice que el Cristo nace de la unión entre lo humano y lo divino, también se dice que el Cristo es el Hijo del Hombre. ¿Por qué?
porque esa fuerza crística solo nace luego de que nosotros nos hacemos verdaderos hombres. Si no llegamos a hacernos verdaderos hombres, jamás va a poder nacer esa fuerza crística. Entonces, cuando se da esa unión, entonces empieza la gestación de lo que es el Cristo íntimo, que es una fuerza, un fuego de nuestra conciencia, un fuego revolucionario que viene a hacer el trabajo de la segunda montaña. Ahora, en toda esta historia del Moisés, que ya está llegando pues aquí a su final, hay algo muy interesante. El Moisés pues libera a los israelitas, los acompaña 40 años en el desierto, sin embargo, ya el Moisés pues viejito, Dios le dice, cuando ya se están acercando a la tierra prometida, que él va a contemplar la tierra prometida, pero que no va a poder entrar en ella. ¿Qué significa eso? Que esa fuerza que a medida que fuimos haciendo las iniciaciones de la primera montaña fue creciendo de 7 en 7, volviéndose un adulto mayor, ya a esas alturas representa el hombre viejo, el hombre de la primera montaña. Ya esa fuerza que es el Moisés debe morir en nuestro interior para que entonces nazca lo que es la fuerza del Cristo. Por eso la fuerza del Moisés, aunque lleva las esencias, las dirige hasta la tierra prometida, no llega a la tierra prometida, sino que muere y entonces nace lo que es el Cristo. Fíjense que hay distintas celebraciones que se dan durante todo diciembre que también tienen su simbolismo en todo esto. Por ejemplo, ustedes ven que el 16 de diciembre en la mayoría de los países se empieza a celebrar lo que es la novena, que va del 16 de diciembre hasta el 24, simbolizando cada día esos 9 meses de gestación de ese Cristo. El 16 en la Cábala, y los que tienen la guía para las experiencias astrales ven que al final está el significado de los números, el significado de los 22 arcanos mayores de la Cábala hebrea, pues pueden ver que el número 16 representa lo que es la torre fulminada. ¿Por qué esta novena empieza un 16 de diciembre? Porque la torre representa estos dos centros superiores. La torre es la cabeza y los centros superiores son el centro emocional superior, centro intelectual superior, glándula pituitaria, glándula pineal, donde están las partes más elevadas de nuestro ser. Cuando se llega a ese punto de la elección del camino, esa decisión es muy trascendental. Aquel que toma el nirvana es aquel que fulmina esa torre, porque ya no sigue ascendiendo, porque no llega a llevar esas esencias a la torre. Por eso un 16 de diciembre. Ahora, en contraposición, aquel que toma el camino directo, entonces lleva ese fuego sagrado, todas esas esencias liberadas, hacia la torre, que ese es el significado de la palabra Belén. 16 de diciembre, pues ahí es donde se inicia el proceso del Belén. Belén y Belín, que son palabras similares, representan eso mismo, la torre de fuego, es decir, esos centros superiores llenos de ese fuego sagrado, que es la energía creadora sexual o esa serpiente kundalini ya levantada. Ese punto es el final de la primera montaña, cuando esas dos almas se unen y se gesta esa fuerza que es el Cristo. Hay otras también fechas que se celebran en diciembre que tienen también unos significados muy interesantes. Por ejemplo, ustedes ven que el 7 de diciembre en algunos países, por ejemplo aquí en Colombia, donde yo me encuentro ahora mismo, se celebra lo que es el Día de las Velitas, donde entonces se encienden esas velitas para empezar la celebración de la Navidad. Esas velitas tienen también un significado. Ustedes ven, por ejemplo, lo que es la médula espinal. Y ustedes ven, por ejemplo, en la Iglesia Católica a las velas le llaman esperma. Curioso nombre, ¿verdad? Pero es que realmente el conocimiento siempre estuvo en el principio de todas las religiones. Esas velas representan la médula espinal, todo ese semen cristónico, que es la energía creadora sexual, condensada en esa columna vertebral, es una vela.
y está encendida porque es ese fuego sagrado, ese pistilo que pasa a través de la vela, es ese conducto que se conoce como el Nadi Chitra, donde se condensa la energía sexual mientras se da la creación de los cuerpos. Entonces, cada una de esas columnas vertebrales de cada uno de esos cuerpos es una velita encendida y ahí están las 7 velitas con esos 7 colores del arco iris que representa esos 7 cuerpos que el iniciado pues debe de crear, que debe de levantar y de encender esas 7 velitas en su interior para que se pueda dar lo que es la Navidad. El 8 de diciembre también hay una celebración muy interesante que es el Día de la Inmaculada Concepción de María. Y es interesante reflexionar en por qué la concepción del Cristo fue inmaculada. ¿Por qué se dice que María, por ejemplo, no conoció, que el nacimiento de la gestación del Cristo no fue por un acto sexual que María tuvo con su pareja, por ejemplo, José, sino que fue por obra y gracia del Espíritu Santo? Cuando nosotros reflexionamos en qué es el Espíritu Santo, nos vamos a dar cuenta que es nuestra energía creadora sexual, es nuestra Madre Divina. Nuestra Madre Divina es esa energía creadora sexual, esa fuerza del Espíritu Santo en nuestro interior. Realmente María, la madre del Cristo Jesús, del histórico, pues era una iniciada. Su esposo José también era un iniciado, pero no fornicaban, sino que trabajaban transmutando su energía creadora sexual. Cuando una pareja está transmutando su energía, esa persona no tienen hijos porque están todo el tiempo creando sus cuerpos. Sin embargo, si la pareja desea tener un hijo, o si le indican internamente, como fue el caso de María, que le anunciaron que debía de gestar a ese maestro que venía pues a hacer ese drama cósmico de la cristificación, entonces lo que es ese Espíritu Santo, esa fuerza de la Madre Divina, dirige un esperma, el más apto, para que se escape durante la práctica de suprasexo, en la que obviamente no hay fornicación, y vaya y fecunde a ese óvulo. Y ahí entonces se da lo que se le conoce como la Inmaculada Concepción. Allí nace un niño que no fue gestado por la fornicación, como fuimos gestados todos nosotros, sino alguien que viene pues a través de un proceso de transmutación. Ese es el método a través de los cuales pues se pueden llegar a hacer cuerpos físicos para esos seres elevados que vienen a hacer pues esas obras trascendentales. Entonces, por esa razón es que se habla de que esa gestación fue obra y gracia del Espíritu Santo, porque no fue un proceso de fornicación. Ahí José estaba, pero ¿cómo así, María? ¿Cómo que embarazada si no ha pasado, si no, de aquí no ha salido nada? ¿Cómo pasó eso? Pero es que ahí, bueno, ya a María le anunciaron, pero a José también, que está ahí como que dudoso, ¿cómo así que la mujer me quedó embarazada? Pero si nosotros no fornicamos, ¿qué pasó ahí? Entonces a José en sueños le hablan de que eso que ha sido engendrado es del Espíritu Santo, que ella va a dar un hijo, que llamarán a su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cosa muy, muy interesante. José internamente también representa una parte de nuestro ser. José representa a lo que es el cuerpo astral, porque resulta que cuando nosotros nos encontremos a esas alturas y ya se vaya a dar lo que es, o se dé la gestación y se vaya a dar el nacimiento de ese Cristo íntimo, de ese Cristo interno, pues también en el mundo astral a nosotros nos van a estar dando muchísimas instrucciones, muchísima guía de todo el proceso que va a seguir, de todo el proceso de lo que es la segunda montaña. Lo que es la segunda montaña es un proceso completamente consciente. Ya cuando un iniciado termina la primera montaña, tiene más del 78% de conciencia. Y todos los pasos que da en la segunda montaña se hacen plenamente conscientes, es decir, que la persona ya tiene dominio de lo que es el cuerpo astral, de lo que es el mundo astral, de lo que es el cuerpo mental, etcétera, etcétera. Entonces va siendo consciente de todo lo que va viviendo en ese proceso. Ustedes ven que en la Navidad encontramos un simbólico árbol de Navidad. También tiene su significado. El árbol de Navidad y el árbol de la vida tienen completa similitud.
lo que representa ese árbol es realmente la columna vertebral de un iniciado. Cada una de las ramas de ese árbol son las diferentes ramificaciones nerviosas que se desprenden de nuestra columna vertebral. Entonces, ¿por qué de un iniciado? Porque una persona fornicaria, pues obviamente tiene ese árbol oscuro, siniestro, así como ustedes ven esas películas donde salen de Halloween, por ejemplo, que salen esos árboles como secos, como negros, como oscuros. Bueno, esa es la columna vertebral de cualquier persona fornicaria. Ahora, una persona que ya es un iniciado, y más si está ya a esas alturas, pues esa columna vertebral es realmente un árbol de Navidad lleno de luces, completamente iluminado. Cada una de esas lucecitas representa cada una de esas chispas de conciencia que fueron liberadas con la muerte psicológica. Y ustedes ven que hay como que diferentes colores en esas lucecitas, pues es que las esencias que nosotros vamos liberando tienen diferentes funciones en nuestro interior. Algunas son de índole emocional, esas son como amarillitas, algunas son de índole vital o instintivo, esas son naranjitas, algunas son de índole sexual, esencias, conciencia de lo que es la sexualidad, esas son como rojitas, algunas son de tipo mental, entonces esas son como verdecitas y así por eso tienen tantos distintos colores. A medida que una persona va avanzando en lo que es la iniciación, va pudiendo ver, incluso en el plano astral, que le va mostrando su árbol de Navidad. Iniciado que va en la primera, la segunda, la tercera iniciación, va pudiendo ver su árbol de Navidad en el mundo astral y va viendo cuando le pone estas luces, cuando empieza a decorarlo, porque los distintos adornos que tiene el árbol representan las diferentes virtudes que se van rescatando a medida que vamos muriendo a esos defectos psicológicos que vamos trabajando en la primera montaña. Ahí le vamos poniendo distintos adornos a ese árbol. Ustedes ven que allá arriba, en el tope del árbol, hay una estrella. Usualmente hay una estrella de 5 puntas, eso es muy común. ¿Qué representa la estrella que tiene 5 puntas? Pues representa a ese hombre verdadero, a esa alma humana, ese hombre que ya tiene sus 5 cuerpos levantados, o sea, que hizo la regeneración del cuerpo físico, del vital, creación del astral, del mental y del causal. Cada uno de esos cuerpos representa una punta de ese hombre verdadero, como ese hombre de Vitruvio que hacía Leonardo da Vinci, representando esa estrella de 5 puntas. Porque, como les decía, ese hombre verdadero es el que va a dar la gestación de lo que es el Cristo, uniéndose a su alma divina. Pero hay una estrella que es la estrella de 6 puntas, que es la estrella de David, que era la que les señalaba hace un momento, que es la que está en el cielo, es la que anuncia el nacimiento del Cristo, es incluso la que aquellos reyes magos siguen para poder llegar al Cristo. Y esa estrella de David es una estrella de 6 puntas que, como les decía, simboliza el alma humana que sube, el alma divina que baja y que forman ese matrimonio perfecto, que también lo podemos encontrar en el tope de cualquier árbol de Navidad. Otros adornitos que a veces comúnmente encontramos en el árbol de Navidad son unos bastoncitos curiosos. Bueno, justamente aquí tengo yo un bastoncito de esos, verte de dulce, pero encontramos uno de esos adornos usualmente ahí en los árboles. ¿Y qué representan esos bastoncitos? Si ustedes ven la dirección de la energía, cuando la persona está transmutando, la hace ascender por toda su columna y hace una forma de bastón, llegando, subiendo aquí a la glándula pineal y bajando aquí al entrecejo. Y hace ese bastón ahí. Esos bastoncitos realmente representan eso, esa energía ascendente, esa kundalini levantada. Y tiene esos 2 colores, blanco y rojo, porque ese trabajo sexual pues se hace ahí con la mezcla de ese fuego sagrado, de ese mercurio rojo, con lo que es la castidad, que es lo que representa el color blanco. Es decir, que ese árbol de Navidad pues se levanta, se forma con ese uso sabio que se hace en pareja de la energía creadora sexual. Hay muchos otros simbolismos, cada uno representa algo muy interesante. Por ejemplo, vemos el Papá Noel,
que bueno, que, ay, pero ¿cómo así? Que el Papá Noel también tiene una relación con lo que es este trabajo interior. Pues resulta que sí, porque es que todo viene de un principio. No, pero es que si el Papá Noel, eso es de allá de Estados Unidos y eso es algo muy, no, eso viene de tiempos muy antiguos ligados que a ese San Nicolás, que no sé qué, y en su principio también es una representación en todo este proceso de la Navidad interior. Ustedes ven que este Papá Noel simbólicamente baja por lo que es la chimenea. La chimenea, que es donde se prende el fuego, y baja a entregar esos regalos en la Navidad. ¿Qué simboliza esto? Reflexionemos en lo que representa la chimenea. Ustedes ven que la casa representa el cuerpo físico. La chimenea, pues ese tubo donde abajo se prende ese fuego y por ahí sale ese humo de la chimenea. Esa chimenea representa lo mismo, nuestra columna vertebral, ese fuego sagrado, pues ese fuego que está dentro de nuestra casa. Y ese Papá Noel que baja por la chimenea, pues es ese Cristo íntimo que nace, que viene a hacer un trabajo de la segunda montaña y que nos trae pues al final de la primera montaña, inicio de la segunda, todos esos regalos que son todas esas fuerzas, poderes, virtudes y facultades que nosotros nos fuimos ganando a medida que íbamos haciendo el trabajo de la primera montaña. Ya un maestro de segunda montaña tiene total autonomía, o sea, ya puede usar a voluntad todas esas facultades y poderes y demás y conciencia que fue rescatando a medida que fue haciendo el trabajo de la primera montaña. No es que nosotros vamos a hacer una iniciación y ya nosotros vamos a estar mostrando y teniendo poderes y no. ¿Por qué? Porque en la primera montaña todavía no tenemos una voluntad crística. Cualquier persona que hace una, dos iniciaciones tiene y logra tales o cuales facultades y empieza a mostrar facultades con tanto ego vivo, con tan poca voluntad, termina convirtiéndose en mago negro, termina volteando la fuerza. Por eso nuestro ser nos va guardando todo eso que nos vamos ganando con cada iniciación, nos va dando detallitos, nos va dando probaditas para que tengamos fe consciente en el trabajo, pero el dominio de esas facultades, esos poderes, nos lo va guardando para que ya cuando terminemos primera montaña, que tengamos una voluntad solar, que tomemos ese camino directo y nazca ese Cristo, entonces nos entrega ya todos esos regalos. Ese es el significado del Papá Noel y sus regalos. También en la Navidad ustedes ven que están los niños y todos esos villancicos que los niños cantan alrededor del árbol diciendo ven, Cristo ven, que te estamos esperando, que tal y tal. Y todos esos niños lo que representan son las distintas chispitas de nuestra conciencia. Ustedes ven en la simbología astral. Y esos niños bonitos así que empezamos a ver en el astral son esas distintas esencias que son de una belleza impresionante que nosotros vamos liberando de todo lo que es el ego. Y ya a esas alturas todas esas esencias están ahí cantando para que esa fuerza que es el Cristo venga. ¿Por qué? Porque solamente el Cristo puede hacer el trabajo titánico que se debe hacer en la segunda montaña de eliminar los yoes causa, de eliminar esas 7 cabezas de legión que son las semillas de todo lo que es el ego y todas las esencias que todavía a esas alturas están atrapadas en esas que son las bestias más pesadas de la psicología. Por eso debe nacer el Cristo en nosotros, porque solamente ese fuego del fuego, que es el Cristo, que es una fuerza trascendental, una fuerza individual y cósmica, puede llegar a ser en nuestro interior ese trabajo de liberarnos de todas esas, de todos esos yoes causa. Entonces esos niños están ahí ansiosos porque se dé el nacimiento del Cristo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Que inicia la Navidad. José, María están buscando posada para que María pueda dar a luz, pero no encuentran. Eso todos lo conocemos cómo es que va lo de la Navidad.
pero encuentran por ahí alguien que les da una posada, pero ¿dónde? En un, ¿cómo se le llama? En una pesebrera, ahí, así que está en el pesebre, ahí donde hay muchos animales, ahí ese señor tenía un espacio ahí donde dejaba todos sus animales y ahí dejó que José y María pasaran la noche y ahí María, en medio de todos esos animales, pues da a luz al Cristo, al niño. ¿Esto qué representa? Que todavía una persona que termina primera montaña, empieza segunda montaña, les decía, tiene aproximadamente un 78% de conciencia, todavía tiene un porcentaje importante de esencia atrapada en el ego. Nuestro ego es animal. Cada una de esas formas negativas de ser que todavía están en las profundidades de la psiquis de ese iniciado son formas animalescas y cada uno de esos animales que se encuentran pues ahí alrededor de ese pesebre donde nace el Cristo están representando son esos yoes causa, esos yoes que el Cristo tiene que todavía trabajar en lo que es la segunda montaña. Por lo tanto, ese niño de oro, esa fuerza Cristo que dicen los maestros que han logrado encarnar esa fuerza, que cuando nace ese niño, ese Cristo, tiene una belleza que no se puede describir porque las palabras desfigurarían tal belleza. Pero una fuerza tan maravillosa, de tal belleza, ahí es donde nace. Nace en el corazón de un iniciado que todavía tiene mucho ego, que todavía tiene bestias, animales ahí en su interior, pero es el Cristo justamente el que viene a hacer ese trabajo titánico de la segunda montaña, de liberar completamente de los pecados, que son esos defectos psicológicos, a todo ese pueblo, que son esas esencias que todavía están ahí atrapadas en el ego. Ese es pues el simbolismo del nacimiento del Cristo. Ustedes ven que hay unos reyes magos que van a llevarle unos regalos a ese niño Dios. Históricamente se habla de 3 reyes magos, aunque esotéricamente se conoce que eran 4 reyes magos. Los colores también es muy curioso. Hay uno que es negro o de raza negra, hay uno que es de raza blanca y hay uno que es de raza amarilla. Entonces no recuerdo ahora muy bien el nombre, pero yo sé que uno era Baltasar, el otro era, no recuerdo, no, ahora mismo no recuerdo cómo era el nombre de los Reyes Magos, pero sí que eran de estas distintas razas. Y estos van representando esa transformación del mercurio que se necesitaba para que se pudiera llegar a la gestación del Cristo. Entonces, el de raza negra representa esas aguas negras o mercurio negro, el de raza blanca, pues esas aguas blancas o el mercurio blanco, y el de raza amarilla, pues esas aguas amarillas. Ese cuarto rey mago, pues representa o era de raza roja y representa pues ya esas aguas rojas, cuando ya ese fuego sagrado pues se enciende. Entonces estos magos pues representan esas transiciones que hace la energía. Ya pues cerrando con lo que son estas fechas festivas de la Navidad, ya que hemos hablado pues de todo el simbolismo, vemos que también ya culminando diciembre, hay una celebración que se da el 28 de diciembre, que es el Día de los Santos Inocentes. Esa fecha viene a conmemorar ese momento en que Herodes, ¿verdad? Que es esa misma representación, pues digamos que del faraón, esa logia negra, busca asesinar al Cristo, mandando a matar a todos los recién nacidos que hubieran ahí, porque como que eso es lo que sabe hacer la logia negra, fulminar la conciencia. Ahí se repitió eso mismo que se vivió cuando el Moisés. Ahí cuando vemos la historia del Cristo vemos que pasa nuevamente, mandan a asesinar a todos los niños, y entonces a José, ¿qué pasa? Que le advierten en un sueño que el faraón anda ahí matando a todos los niños para que coja al Cristo y se lo lleve para el desierto y entonces lo salve. Entonces, ¿qué es lo que viene a representar esto? Cuando un iniciado, bueno, ya maestro, porque cuando se empieza la segunda montaña ya es un maestro, toma camino directo, cuando ya nace lo que es el Cristo. Yo les decía al inicio de este estudio que todo el universo se entera. Cuando en un planeta
en el cual se puede gestar Cristo como este, se da ese fenómeno tan raro, porque que alguien tome la cristificación no es algo que se da todos los años, o sea, es algo muy raro, porque este camino es ciertamente difícil y no todo el mundo coge la revolución necesaria para hacer el trabajo y tomar las decisiones que hay que tomar. Entonces, cuando un iniciado permite que en su interior nazca el Cristo, eso en todo el universo se entera, en todo el universo, toda la logia blanca, en los rincones más recónditos del universo se entera y vienen de todos los lugares del universo a felicitar a ese iniciado, a ese maestro ya, a darle fuerzas, a darle apoyo, así como venían esos reyes magos de Cunchumbamba, así vienen de todo el universo a darle fuerzas a ese iniciado. Pero ¿qué pasa? Que así como toda la logia negra, toda la logia blanca se entera, pues también la logia negra se entera de que nació un Cristo. Y un Cristo realmente es una grave amenaza para la logia negra, porque un Cristo es una luz, una persona que encarna un Cristo, es una persona que encarnó un fuego trascendental. Es alguien que tiene una fuerza en el verbo para despertar masas, para despertar conciencias. Los distintos Cristos que ha gestado esta humanidad han sido seres trascendentales, seres que han quedado en la historia, que han marcado la historia de una u otra manera, porque cuando hablan, buscan, mueven las conciencias de la humanidad. Entonces a la logia negra no le conviene que haya Cristo. Entonces inmediatamente nace un Cristo, buscan por todos los medios matar a ese Cristo, literalmente matar a ese iniciado. Pero como les decía, hay conciencia, ya en segunda montaña hay conciencia. Y a José, que representa el cuerpo astral, siempre le van a avisar cuando esté en peligro, para que se mueva del lugar, para que se escape, para que haga esto, para que rescate, para que salvaguarde a ese Cristo. Y ese es el significado de este Día de los Santos Inocentes, algo que también se va a vivir cuando se esté ya en el trabajo de la segunda montaña. Ya el trabajo de la segunda montaña, que es la eliminación de los yoes causa, es el trabajo que se estudia en la Semana Santa, porque es lo que es la pasión y la muerte del Cristo, representa pues todo ese trabajo que ese Cristo debe hacer en la segunda montaña para llegar a salvar el alma, a llegar a liberar, a eliminar completamente esas causas del error, a morir completamente en sí mismos, en la cruz que representa el sexo, para que entonces se pueda dar la muerte y la resurrección como un ser inmortal. Cuando estemos allá en Semana Santa el próximo año, pues vamos a hacer un estudio especial hablando y explicando todo entonces la simbología esotérica, oculta que hay en lo que es ese proceso que también celebramos todos los años, que es la Semana Santa. Y tal como dice aquí, aunque el Cristo nazca 1000 veces en Belén, eso a nosotros de nada nos sirve si no hacemos el trabajo de que nazca en nuestro corazón también. Y aunque Cristo hubiese muerto y resucitado al tercer día de entre los muertos y lo celebremos cada Semana Santa, eso de nada nos sirve si no logramos que ese Cristo muera y resucite en nosotros también. Ese fue el grandioso mensaje que estos maestros y que el Cristo, por ejemplo Jesús, vino a traer con su propia vida, pero nosotros como humanidad, dormidos, caídos en el error, pues lo que hacemos es seguir o nos dedicamos por nuestro fanatismo a seguir al mensajero, a idolatrar al mensajero, a creer que ese mensajero es el que nos va a salvar a nosotros en lugar de seguir el mensaje que nos trajo, de que nazca, de que hagamos un trabajo para que el Cristo, que es una fuerza, no una persona, nazca en nuestro corazón para que nos salve internamente. Entonces, señores, este es el estudio que le teníamos para hoy sobre el significado o el simbolismo de la Navidad. Si tienen cualquier pregunta en torno al tema, por favor no duden en escribirla, con mucho gusto le vamos a estar dando solución a todas las inquietudes que a ustedes les surja en torno a este tema. Les queremos agradecer a todos los que nos acompañaron en este estudio y, por qué no, desearles una feliz Navidad. De esas que se celebran aquí afuera y mucho ánimo, mucha revolución
para que cada uno de nosotros pueda llegar a vivir pues ese evento maravilloso que es la Navidad del corazón.